¿Qué tal están? Buenas tardes. Posible acuerdo de paz en Gaza después de que Hamás haya aceptado, aunque con condiciones, el plan de Donald Trump, que insiste en que el acuerdo se cierre rápido y sin demoras. De momento, Israel ha pausado los bombardeos y Hamás ha accedido a liberar a los prisioneros israelíes, pero piden negociar los detalles. Sobre eso se va a discutir a partir de mañana en El Cairo, con la participación de Egipto, Qatar y Estados Unidos. Y de vuelta a nuestro país, hay que recordar que desde ayer los juzgados de violencia sobre la mujer asumen nuevas competencias de delitos de violencia sexual. Jueces y fiscales advierten del riesgo de colapso. La carga de trabajo se va a incrementar notablemente, pero la ampliación de plazas, dicen, no va a ser tan rápida. Sí, porque actualmente hay dos juzgados de este tipo, uno en Valladolid y otro en Burgos. Se plantea la creación de otros dos nuevos en Castilla y León y mientras poner jueces de refuerzo en otras provincias, pero la realidad, nos dicen, es que muchas de estas plazas aún no están convocadas y las asociaciones de jueces mantienen su preocupación porque dicen que la carga extra de trabajo va a colapsar los juzgados de violencia sobre la mujer. Esos dos nuevos juzgados no estarán el viernes proveídos por ningún juez. Es decir, que el viernes, cuando la policía empieza a llevar detenidos y atestados de delitos de violencia sexual a esos juzgados, no habrá nadie para atenderlos. Y hoy en el informativo analizaremos otro dato, el de la oferta de alquiler en el segundo trimestre de este año. Castilla y León ha sido la comunidad en la que más se ha incrementado esa oferta y casi un 6% más de viviendas listas para ser alquiladas. Por cierto que Segovia se mantiene como la capital más cara para alquilar. Y Zamora en este apartado no solo destaca por ser una de las ciudades más económicas para adquirir una vivienda, también por ser junto a Lugo la capital donde el coste de vida es el más barato. Enseguida se lo contamos. Para mañana, jornada de cielos poco nubosos y sobre todo de ambiente mucho más fresco que hoy. Van a bajar de forma generalizada las máximas, de forma notable incluso en el centro y nordeste de la comunidad, donde se esperan hasta 10 grados, 11 incluso menos que hoy. Y esta lana que ven ahí está producida aquí, en nuestra comunidad, y viaja por todo el mundo. Su calidad es tal que cada vez más firmas de moda la usan para elaborar sus colecciones. Hoy vamos a enseñarles todo el trabajo que hay detrás. Podríamos estar ante el fin de los ataques en Gaza. De momento, Israel ha pausado los bombardeos y Hamás ha accedido a liberar a los prisioneros israelíes. Hamás acepta el plan de paz de Donald Trump, pero pide negociar los detalles, algo que se va a comenzar a hacer a partir de mañana en El Cairo, en una ronda de negociaciones que va a contar con la participación y mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos. Lo que parece el fin de los ataques en Palestina comenzó aquí, en la reunión entre Trump y Netanyahu este mismo lunes. Un acuerdo de paz ante el que jamás debía pronunciarse en un plazo de 3 o 4 días. Hoy la organización palestina acepta el acuerdo y Trump lo celebra. Todos estamos unidos en el deseo de que esta guerra terminara y de implantar la paz en Oriente Medio y estamos muy cerca de lograrlo. Gracias a todos y todos recibirán un trato justo. Aunque faltan muchos y difíciles puntos del acuerdo por cerrar, porque Hamás pone condiciones: la retirada total del ejército israelí, que llegue el reparto de ayuda humanitaria y que la franja solo sea gobernada por palestinos. Este es uno de los puntos críticos. Aquí los islamistas aceptan entregar el poder a un organismo independiente, pero de la propia franja, nunca internacional, y quieren tener papel en las negociaciones del futuro de Gaza, algo a lo que se opone Israel. Otro de los puntos donde choca la negociación es en la entrega de rehenes. El plan de paz plantea 72 horas para que Hamás devuelva a los 48 cautivos. La gran mayoría están muertos, pero la organización pide más tiempo. Dice que necesitará meses para encontrarlos entre los escombros. Para que esta entrega se produzca, Trump ha presionado a Israel para que detenga ya los bombardeos. Asegura en su red social que ya han cesado, pero amenaza a Israel con los plazos. Si no se actúa con rapidez, todo se perderá. Clave para cerrar el plan de paz será la próxima reunión. Será en Egipto y acabamos de conocer que las delegaciones de Israel, Hamás, Estados Unidos y Qatar ya preparan su viaje. Bueno, lo acabamos de escuchar. La respuesta de Hamás llega tan solo un día antes del plazo máximo que les había concedido Donald Trump.
Fue este lunes cuando el presidente de Estados Unidos acordó y anunció, junto al primer ministro israelí, un plan de 20 puntos para lograr la ansiada paz en la Franja de Gaza. Entre ellos, aquí hay algunos, se incluye la liberación de rehenes, sí, pero también el relevo de Hamás del control político y militar, la formación de un gobierno de transición y la posibilidad de que se cree el Estado palestino. Este acercamiento entre Israel y Hamás se produce cuando están a punto de cumplirse 2 años de esas imágenes del inicio del conflicto. Recordemos, el 7 de octubre de 2023, Hamás atacó por sorpresa a Israel con cohetes y secuestró a 250 personas, a lo que el gobierno hebreo respondió con una cascada de bombardeos en la franja que prácticamente no han cesado desde entonces. En todo este tiempo han muerto al menos 65.000 palestinos, la gran mayoría de ellos civiles. Mientras, en varias ciudades españolas continúan las concentraciones que vamos a ver en apoyo al pueblo palestino. Las más numerosas han sido en Madrid y en Barcelona. Miles de personas han salido a la calle con banderas o con pañuelos palestinos. También ha habido manifestaciones en algunos puntos de nuestra comunidad, como León. Tenemos a un partido socialista del cual nos podemos sentir muy orgullosos, que hemos sido los primeros en reconocer el Estado de Gaza, que hemos sido los primeros en reconocer esos derechos humanos y que estamos poniendo todo de nuestra parte para proteger a las personas, tanto que viven en ese territorio como a las personas que acuden a dar ayuda humanitaria. Escuchábamos a Nuria Rubio hablando precisamente desde una de esas manifestaciones, la que ha tenido lugar hoy en León, pero también en política nacional tenemos que hablar de otra cosa, de las novedades en el informe de la UCO, que recordemos detectó más de 95.000 euros de gastos sin justificar en las cuentas de Ábalos. Pues bien, a raíz de esto, hoy desde el Partido Popular han vuelto a exigir la dimisión de Pedro Sánchez. Dice Miguel Tellado que es imposible que el presidente no estuviera al tanto de esos pagos. Enseñe hoy a los españoles los resguardos de esas retiradas de efectivo del banco. De no hacerlo, quedará perfectamente acreditada la existencia de una contabilidad B en el Partido Socialista, en el partido de Pedro Sánchez. Y se lo contábamos al inicio, desde ayer los juzgados de violencia sobre la mujer asumen también los delitos de violencia sexual. Ahora mismo en nuestra comunidad, vamos a verlo, hay 2 juzgados de este tipo, uno en Valladolid y otro en Burgos, pero es que para el año que viene está previsto que se cree uno en León y otro más en Valladolid. En el resto de las provincias esas competencias las van a asumir los juzgados de instrucción. El problema es este, que a pesar de esos nuevos tribunales, la carga de trabajo se va a incrementar casi un 13%. Desde el Consejo General del Poder Judicial ya alertan de un posible colapso. Sí, las asociaciones de jueces mantienen su preocupación porque aunque sí que se han anunciado la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales en todo el país, la entrada en funcionamiento de las mismas no va a ser tan inmediata porque nos dicen que muchas de ellas aún no se han convocado. Otras nos aseguran no son creaciones reales, tan solo transformaciones, y además critican que el plan de refuerzo es solo un parche que no va a evitar el colapso en los juzgados de violencia sobre la mujer. Desde el 3 de octubre los juzgados de violencia sobre la mujer asumirán todos los delitos de violencia sexual y no solo los cometidos por su pareja o expareja como sucedía hasta ahora. Esto se va a hacer paulatinamente, como el aumento de la carga de trabajo de octubre a diciembre. El Ministerio cifra el incremento de la carga de trabajo en un 13%. Las asociaciones de jueces matizan que en este tipo de juzgados será del 35%. El Gobierno defiende que ante esto incrementará las plazas, 50 nuevas de jueces y 42 de fiscales, y que a mayores se abordarán otras medidas de refuerzo con más jueces de forma temporal. Van a poder realizar su trabajo en mejores condiciones porque va a ampliar la plantilla. Desde el Foro Judicial Independiente critican que los casos comienzan a llegar desde este viernes, pero que muchas de las plazas no se ocuparán hasta diciembre porque no están convocadas y que otras no son nuevas. De las 50, muchas de ellas no son creaciones reales, son transformaciones de algo que ya existía. Y las que se ha creado, insisto, no han sacado las plazas, con lo cual no habrá nadie al frente de esas plazas. Actualmente en Castilla y León hay 2 juzgados especializados de violencia sobre la mujer, en Valladolid y Burgos, y se plantea crear 2 nuevos, en León y otro más en Valladolid. En otras provincias, como en Segovia, estos temas se abordan por juzgados mixtos. Habrá que ir viendo cómo se va distribuyendo la carga de trabajo entre el resto de los juzgados y que ese juzgado, que aunque sea mixto,
se centre específicamente en estos temas y se le exima de conocer de otros. Porque nos aseguran que estos procedimientos implican una investigación compleja y más larga que otros delitos. Yo creo que nunca es suficiente, y más para tratar temas tan especiales, tan sensibles. Yo creo que hace falta la creación de un mayor número de juzgados. Yo lo veo en los juzgados de Segovia. Realmente hay mucha violencia muy invisible, violencia de género en sitios mucho más pequeños, las zonas rurales. Para que todas las mujeres puedan tener la misma protección judicial. Y vamos con otro dato. Según el Consejo General del Poder Judicial, aquí en Castilla y León, 4 de cada 10 divorcios se resuelven sin acuerdo. Además, la vivienda sigue siendo el principal motivo de litigio. Desde una sentencia del Supremo del año pasado, si no hay acuerdo entre las partes, los jueces descartan las casas nido en caso de divorcios con custodia compartida, es decir, que los hijos residan en una vivienda que se turnan sus padres. ¿Qué ocurre? Pues que el conflicto familiar que dio lugar al divorcio se prolonga por el uso de la vivienda, y cuando entra uno y sale el otro, pues vienen los conflictos y se ha decidido que el sistema no es válido. El juez se decanta porque el progenitor más vulnerable tenga el uso de la vivienda habitual por un plazo determinado o hasta que los hijos sean mayores de edad, e incluso algo más según las circunstancias. Hacen más tarde al mercado laboral, se vive más tiempo con los padres, se preparan oposiciones, etc. Entonces nosotros contemplamos todas estas circunstancias para establecer a veces pues límites temporales. Puede ocurrir que a quien se concede el uso de la vivienda sin tener la propiedad se niegue a abandonarla al concluir el periodo acordado. En ese caso, la otra parte puede iniciar un proceso de desahucio y reclamar una compensación. Ese tiempo de más que permanece en la vivienda sí es indemnizable. Y si no hay descendencia. El matrimonio sin hijos, cualquiera de los dos cónyuges puede solicitar el uso de la vivienda. Cuando son pareja sin hijos, no se puede solicitar el uso de la vivienda. El juez no arbitra el uso de segundas o terceras residencias, que se enmarcan en el reparto de bienes tras la ruptura. Castilla y León es la comunidad en la que más se ha incrementado la oferta de alquiler en el segundo trimestre de 2025. En concreto, hay casi un 6% más de viviendas que hace un año. Es una de las pocas comunidades en las que sucede esto. En el resto la oferta se reduce. Y respecto al precio, ¿qué? Pues aquí pagamos unos 721 euros mensuales de alquiler, lo que nos convierte en la tercera comunidad más barata de toda España. Aumentan las viviendas que buscan inquilinos en la comunidad. La oferta de pisos en alquiler se ha incrementado. Debido, por un lado, a que la oferta también había bajado mucho en años anteriores y ha tenido una leve recuperación. Y este aumento se nota principalmente en las ciudades que albergan a estudiantes, con Salamanca a la cabeza. Según este portal inmobiliario, hay casi 1000 pisos en alquiler en la capital charra. Salamanca, por ejemplo, ciudad de estudiantes, es normal que en el segundo trimestre empiece a aumentar la oferta debido a que muchos propietarios ponen su vivienda pensando precisamente en esto, en los estudiantes. Una tendencia que no se está produciendo en el resto del país. En la mayoría de comunidades se reducen las viviendas que cuelgan el cartel de se alquila. A la vez que desciende la oferta, la presión que ejerce la demanda es mayor, es decir, hay más personas preguntando por menos viviendas que se ponen en alquiler. Esto sucede sobre todo en Cataluña y País Vasco, las zonas que se han declarado como tensionadas. Segovia se pone a la cabeza de las capitales de España con el mayor aumento en el precio del alquiler, hasta un 19,9% más, y con el precio del metro cuadrado situado en los 12 euros. La siguiente que más ha crecido ha sido Madrid, que se ha quedado en los 11,2. Y es que en Castilla y León, solamente en el último año, el coste para alquilar ha crecido hasta un 9%. Eso sí, si hablamos solamente de los precios, Zamora y Palencia se sitúan como las provincias más económicas para alquilar. Eso sí, una vez más, Segovia se mantiene como la ciudad y como la provincia donde no solo hay precios altos, sino donde también crecen con más fuerza. Tengo amigos que están viviendo en habitaciones compartidas y se les va muchísimo el precio. O sea, de antes de estar pagando 200 euros a estar pagando 600 o 800. Si no tienes un trabajo que esté muy bien remunerado, no te puedes permitir un alquiler. Ni hay gente joven ni gente más mayor. Si tienes hijos, pues te preocupa más, ¿no? El hecho de tener una vivienda y que ellos estén bien. Vivir solo es un privilegio y no tendría que ser así.
Una situación que contrarresta con lo que vemos aquí. Zamora es una de las ciudades más económicas para adquirir una vivienda. Comprar un piso nos puede salir por un precio cercano a los 124.000 euros, lo que supone estar un 46% por debajo de la media. Sin embargo, Zamora también destaca por ser, junto a Lugo, una de las capitales de provincia donde el coste de la vida es más barato, un 12% por debajo de la media nacional. Yo soy zamorana y yo abogo porque efectivamente en esta ciudad tenemos muy buena calidad de vida. ¿Que es más barato comprar una vivienda? Seguramente, hay que encontrarla. Llegar a Zamora es como llegar a La Paz. Aquí con poco dinero puedes hacer muchas cosas, no necesitas gastarte en medio de transporte, no necesitas gastarte en muchas otras ciudades, en otras muchas ciudades tienes que pagar por todo. Pues hombre, para eso tendría que haber estado en otras ciudades para comprobarlo, pero vamos, en un principio se está bien. Soria es de las primeras provincias del país que depura los datos de su padrón. Los errores más notables son que hay viviendas que no tienen asignado un catastro. Cuando digo vivienda me refiero a hogares que no tienen asignados catastros, que no tienen asignado un código de calle de INE, viviendas que no se sabe cuántos hogares hay en esa vivienda. Aunque el más común son los hogares sin código de identificación de vivienda, el proyecto consigue asignarlo a más de un 80%. Se han creado esas viviendas sin referencia catastral, pero se han dado de alta conforme a la guía INE. Son 581. Como veis, sobre el total de 21.408 es un porcentaje muy pequeñito. Para ello han utilizado hasta 6 visores distintos, aunque la colaboración con los ayuntamientos ha sido fundamental. En el caso de que no haya sido posible ubicar la vivienda, se ha recurrido a visitas de campo y también a la colaboración, como decía al principio, de los secretarios de ayuntamientos e interventores, porque ellos muchas veces conocen muchísimo más el municipio. Todo gracias a un equipo de 18 personas que han trabajado desde octubre del año pasado. Los resultados son muy satisfactorios, por encima del 95% en toda la provincia de depuración de todos los datos, y decir que somos de las primeras diputaciones que ya tenemos encima de la mesa todo lo que es este proyecto terminado. Ahora todos los datos serán remitidos al Instituto Nacional de Estadística. La Junta sigue actualizando su plan de medidas para hacer frente a las pérdidas económicas por los incendios forestales de este verano. Hasta ahora ya se ha desplegado el 80% de estas medidas. Vamos a ver algunas. Ayudas para la reconstrucción de viviendas, que ya superan los 6 millones de euros. Ayudas a los autónomos, también a las pymes, con esas 283 solicitudes favorables. Y, por supuesto, ayudas a familias desalojadas, que ya superan el millar de beneficiarios. Aparte de esto, también hemos conocido que la Junta de Castilla y León ha remitido al Gobierno 12 alegaciones al anteproyecto de condonación de la deuda, que implicaría, recordemos, 523 euros a cada ciudadano. Dicen desde el Ejecutivo Autonómico que los castellanos y leoneses estarían en el grupo de los más perjudicados. Recordemos que este rechazo ya fue trasladado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y el aeropuerto de León vuelve a tener problemas con su sistema de seguridad para situaciones de escasa visibilidad. De momento no ha afectado a ningún vuelo, pero preocupa porque no funciona desde mediados de septiembre. El aeropuerto de León es el más transitado de la comunidad, pero arrastra este problema con el sistema de seguridad que se utiliza en condiciones de niebla o de lluvia. No es la primera avería del ILS que afecta tanto a aterrizajes como despegues. Las pasadas Navidades una avería obligó en los días de mala climatología a desviar vuelos a Asturias o Valladolid. Ahora mismo es Defensa quien tiene que realizar la calibración para que la información que ofrece a los pilotos sea precisa. Este aeródromo, que está abierto al tráfico civil, tiene una gestión que realiza Defensa y no AENA. La actualización a un nuevo modelo costaría en torno a 6 millones de euros. 3 personas han sido detenidas por estafar más de 20.000 euros duplicando tarjetas SIM en Valladolid. Conseguían el acceso a los teléfonos de las víctimas a través de enlaces fraudulentos y con sus datos compraban artículos de lujo que luego vendían en el mercado de segunda mano. Hay al menos 4 afectados. Y tenemos que hablar del tiempo porque para mañana van a tener que salir de casa con algo más de abrigo. Hasta 11 grados menos se esperan en provincias como Soria o Palencia, aunque el descenso térmico se va a notar en toda la comunidad.
Aunque hoy todavía podemos disfrutar de máximas de hasta 28 grados en algunos puntos de nuestra región, algo que se está notando en la manga corta, todavía está presente en nuestras calles la sensación de calor. Mañana se espera un importante descenso de las temperaturas que nos va a meter de lleno en el otoño. 11 grados menos en Soria y 10 en Burgos, aunque no solo en estas provincias notaremos que ya hace falta buscar una chaqueta en el armario. La bajada de las temperaturas va a ser generalizada y afectará a todas las provincias de Castilla y León, aunque con una mayor incidencia en la parte nordeste de la región. Y nos acercamos ahora al campo porque la raza avileña negra ibérica está atravesando uno de sus mejores momentos debido a los elevados precios en el sector. Aún así, quienes llevan años viviendo de la ganadería saben que lo bueno puede acabar pronto y avisan que no hay que confiarse. Juan Francisco Mayo lleva 40 años ligado al trabajo en el sector ganadero. Tiene en su explotación 250 madres de la raza avileña negra ibérica en extensivo. Tenemos ahora buenos precios y hemos tenido buena primavera. Yo creo que será, si no el mejor, uno de los años mejores que hemos tenido, tanto en precios como en primavera, en el campo. Los cereales tampoco se nos han disparado, entonces el cebar los chotos nos cuesta menos que nos ha costado otras veces. Pero asegura que siguen estando patentes varios problemas, entre ellos los controles sanitarios y la excesiva burocracia. En cuanto al relevo generacional, afirma que su hijo quiere dedicarse al sector, pero desde su perspectiva, dice este ganadero, es difícil. Puesto que lo veo bastante complicado debido a lo que decía antes, a la burocracia que hay y la incertidumbre que hay siempre por todo, porque aunque este año haya sido un año muy bueno para los precios, pero sabemos que esto no es la realidad, que hemos tenido muchísimos, pero muchísimos más años malos que buenos. Por eso pide a las administraciones que pongan soluciones para un sector esencial como es la ganadería. Y de lo vacuno a lo ovino, porque la lana de Castilla y León va haciéndose cada vez más hueco en el sector textil. Hoy en Arroyo de Cuéllar, en Segovia, hemos visitado una fábrica que tiene a la oveja castellana como materia prima. Es la esquila de ovejas castellanas, pero de una variante muy concreta de la ganadería segoviana El Navazo, cuya lana ha demostrado que puede llegar muy lejos en el sector textil. El producto final fue un producto excelente dentro de lo que es la lana castellana y que se agotaron existencias en muy poquito tiempo. Otro tipo de lana que a lo mejor se puede asimilar a la de otros países europeos, como pueda ser pues, Irlanda, Inglaterra. Con estos mimbres, el siguiente paso era lógico, una fábrica, con fondos europeos para disponer de la maquinaria y acometer todo el proceso, del producto natural hasta el ovillo. Desde el lavado hasta el cardado, estirado y el hilado, más luego todos los acabados que podemos darle a la lana. Un regreso a lo natural, lo auténtico, no solo el boom de tejer en casa, el sector de la moda está muy interesado. Y sobre todo meternos con los grandes diseñadores, centros de moda, etcétera, que están demandando. Por cierto que aquí se aprovecha todo. Si no vale para el textil, se hacen pellets. La lana también acaba en la tierra, en los huertos. Airea mucho y estructura mucho la tierra, le aporta nutrientes, fósforo, nitrógeno, potasio. La lana pide paso y reivindica su valor. Y esta mañana en la localidad segoviana de Lavajos han celebrado la 7ª edición de la Feria del Garbanzo con una invitada muy especial. Ahí la tienen, la infanta doña Elena de Borbón ha sido galardonada con el Garbanzo de Oro, una distinción que se entrega en esta localidad a personas ilustres o que tienen conexión con la zona, como es su caso. Me siento muy halagada por este Garbanzo de Oro y más porque he estado ya familiarmente aquí en Lavajos, en fiestas y visitando algún que otro mercadillo también. Muchísimas gracias y de verdad todo lo mejor para Lavajos. El cementerio de Salamanca abre sus puertas al turismo, sí, con una ruta señalizada de hasta 39 puntos de interés que va a permitir visitar, entre otras, la tumba de Miguel de Unamuno. Las primeras visitas guiadas están programadas para mañana día 5 y los próximos domingos 19 y 26 de octubre.
La tumba de Miguel de Unamuno, pero también la de Rafael Farina o Basilio Martín Patino. Junto a ellos, el programa incluye la visita a otros ilustres de la ciudad, como el médico y político Filiberto Villalobos, el fotógrafo Venancio Gombau o el jurista Pedro Dorado Montero. 39 puntos de interés que se han señalizado, que disponen de su panel informativo y también de un código QR para quien quiera descargarse en formato audio. En la visita guiada también se podrá descubrir monumentos como este panteón de Teresa de Zúñiga y Cornejo, edificaciones con las que se vislumbra el estatus social de su propietaria. Significa enriquecer el conocimiento de nuestro patrimonio artístico, histórico y estar en contacto con aquellas personas que también han señalado cuál es la historia de nuestra ciudad. Las visitas guiadas comienzan este fin de semana y se prolongarán durante los domingos 19 y 26 de octubre. Las personas interesadas pueden reservar en la web salamancaymas.es. Más tarde se integrará este programa en las llaves de la ciudad. Y antes de los deportes, una imagen, la de la mayor exposición de arte precolombino hasta la fecha en España y que ha desembarcado este sábado en Madrid. Se titula La mitad del mundo, la mujer en el México indígena y busca mostrar y reivindicar el papel de la mujer en las culturas originarias mexicanas.